están ustedes? Quiero antes de partir agradecer las manifestaciones que tengo y tenemos como canal de usted que nos está mirando, que dice que nos ve, que le gusta, que manda recados para algunos, unos buenos recados, otros más o menos los recados, pero significa que nos ven, existimos. Su canal regional, su canal local, su canal desde San Antonio hasta los Andes es Quinta Visión. Saludamos a nuestros panelistas de hoy en esta cita regional. Quiero partir por la diputada Camila Flores. Diputada, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, muy bien, un gusto de saludarlos, saludar a los televidentes. La verdad es que estoy desde la región de Antofagasta en gira representando al Estamento de Mujeres de Renovación Nacional con la senadora Paulina Núñez y la diputada Catalina Alreal, ayer en Antofagasta, hoy día acá en Calama. Así que muy bien, y llegando de Lima, Rodrigo, donde estuve varios días en Lima, Perú, en una convención que tuvimos de lo que es la UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos de Centro Derecha, 25 países representados, en mi caso representando a los senadores y diputados de Renovación Nacional. Súper intensa han sido mis días y llegué de Lima y partí al tiro a Antofagasta, pero con harta energía. Saludamos a don Tomás de Rementería. ¿Cómo le va, don Tomás? Era un placer, pues. Así que doña Camila se fue se fue para el norte. Qué bien. Al norte, representando aquí a mi partido, haciendo partido, estimado Tomás. Haciendo la misma organización que el Foro de Sao Paulo, al revés, digamos. Al revés, pues está de derecha, claro que sí. Saludamos al no sé cómo llamarlo, al ciudadano de la quinta región que nos representa o nos trata de representar en la convención. Don Raúl Celi, ¿cómo está? Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Yo pensé que iban a referirse a Matías y por último yo todavía soy convencional. No, ahí entre Santiago y Viña del Mar, pues ahí en casi 12 horas diarias en el Congreso, en el ex Congreso Nacional, que a todo esto es una de las cosas que no logré incorporar en la Constitución, por lo menos hasta ahora. Yo había propuesto que se estableciera que la ciudad donde va a sesionar el Congreso Nacional va a ser Valparaíso, y no lo logré. La maligna. Y saludamos a don Rodrigo, perdón, siempre le digo Rodrigo, me confundo entre el gobernador y mi nombre. Don Matías Mundaca, abogado, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, Camila, don Tomás y Raúl, aquí estamos muy bien. Camila no logró su objetivo, fue a Lima, Perú, trató de hacer todo lo posible, pero no logró que derrocaran a Pedro Castillo. Así que... No, si ese se va a derrocar solo, no tengo para qué ir yo, querido Matías, despreocúpate. Es su propio enemigo. Bueno, muy bien. Bueno, no vamos a hablar de Perú, no vamos a hablar de Fujimori, no vamos a hablar... Hablemos de Chile, hablemos de lo que está pasando en Chile, hablemos de esta cosa tremenda que es la violencia que tenemos que esta semana, no sé, parecía, no sé, que querían hacer... ¿Era chiste o era realmente una realidad? Amenazas de matanza en los colegios, acuchillamiento a una profesora, un profesor, una violencia que va a pasos agigantados en nuestra sociedad. Como también quiero que conversemos sobre lo que está pasando en la Convención Constitucional. Quiero partir conversando sobre el tema de la violencia y partiendo con usted, diputada Flores. Es un tema sumamente preocupante, Rodrigo. Yo la verdad es que he estado siguiendo bien de cerca las amenazas que tú bien señalas que se han generado en algunos colegios, independientemente si sean verdad, mentira, amenazas más o menos, son gravísimas igual. El solo hecho de la especulación que se pueda generar algún tipo de atentado en algún colegio es gravísimo. Y por otro lado, lo que tú bien dices también, respecto, ¿cierto?, a la violencia que hay en los colegios de jóvenes, de niños, que yo creo, Rodrigo, que es un problema bastante más profundo y yo te diría que es prácticamente de la sociedad en general. Nuestra sociedad está mucho más violenta, toda. Y obviamente que las personas más jóvenes, adolescentes o niños, también van replicando esas conductas que ven y van normalizando, donde en una casa se le pega a la mamá, donde en una familia hay malos tratos, donde tú sales a ciudades
porque te demoras un segundo en un semáforo y te dicen de todo, y te tocan la bocina hasta que, no sé, como que si el mundo se va a caer. Estamos viviendo en una sociedad chilena sumamente violenta. Y yo creo que esto se ha agudizado por varias cosas. Una de ellas, sin lugar a dudas, desde mi perspectiva, tiene que ver con el problema de salud mental que estamos teniendo los chilenos a propósito de la pandemia. Piensa tú que los niños y jóvenes estuvieron prácticamente 2 años sin tener esta socialización necesaria, sobre todo a una edad tan importante que es el desarrollo de la personalidad, y no pudieron estar socializando, compartiendo con sus pares. Obviamente estar conectado a un computador no reemplaza jamás el hecho de conversar, de jugar, cosas necesarias para los niños. Y yo creo que eso generó, por cierto, que tengamos estos episodios tan graves de delincuencia, incluso en algunos establecimientos donde los jóvenes van con armas blancas, en fin, cosas muy graves. Y yo ahí creo que hasta el minuto no hemos tenido ninguna respuesta más que están preocupados del tema por parte del gobierno. Yo creo que hay que hacer aquí algo fuerte. Los colegas de Renovación Nacional que están en la Comisión de Educación, Rodrigo, muy breve, presentaron un proyecto de convivencia escolar que esperamos tenga el apoyo del Ejecutivo porque esta situación es gravísima. Abogado Mondaca, usted es un abogado Bueno. que trabaja en materia, su vida profesional en materia penal, pero aquí hay cosas que pueden ser delito o no delito, pero fundamentalmente cosas que tienen que ver con violencia en general. ¿Cuál es su visión sobre esto? Yo creo que la violencia es estructural, lleva un largo tiempo de desarrollo en Chile, producto de diversas condiciones que no es el momento que nos detengamos a analizar ahora. Una de las manifestaciones de esa violencia fue el estallido social. Y uno de los problemas que tiene el estallido social es que mucha gente y mucha juventud piensa que la violencia es un método válido como instrumento de lucha política. Y nosotros que creemos en la democracia, estimamos que toda violencia debe ser excluida porque la violencia es todo lo contrario a la política. La violencia es específicamente el antídoto de la política. Cuando se acaba la política y el diálogo, los acuerdos y las transacciones, entonces cuando la sociedad tiene la impresión de que este ejercicio de la política es malo, es una cocina, es algo que está dentro de 4 paredes, entonces, claro, los muchachos y mucha de esta gente piensa que la violencia es la forma de conseguir cosas. Y es un problema, además, desde el punto de vista personal, educativo y de la familia, ¿no es verdad? Porque si la familia se dedica a producir y sus hijos van al colegio y vuelven al colegio y piensan que en el colegio les tienen que dar la formación que ellos no le dan, también es una de las causas de la violencia estructural que existe en el país. Y entonces tenemos también demostraciones de violencia de otro tipo, la violencia delincuencial, por ejemplo, que básicamente está desarrollada fundamentalmente por delincuentes jóvenes. Eso es básicamente un dato de la causa. Hay mucha delincuencia juvenil y por lo tanto está ahí el problema centrado. Y además hay violencia en la macrozona sur, donde hay una violencia instalada, ¿no es verdad?, y cuasi legitimada como modo de defender territorios. Entonces, si a todo este cuadro le añadimos que en los colegios ahora, ¿no es cierto?, los muchachos se agreden o se amenazan con una especie de masacre de Columbine, ¿no es verdad?, que va a haber Agreden una a sus balacera, profesores con arma blanca. pero por supuesto, si las agresiones de profesores ya tienen larga data, lo que pasa es que no se le ha dado la importancia que eso tiene, y tampoco el colegio de profesores, ¿no es cierto?, encabezado por quienes estaban encabezados, reclamó en su oportunidad esta cuestión, si es una cuestión muy grave. ¿Ah? Okay. Y yo responsabilizo al colegio de profesores básicamente en el hecho de que no se haya tomado medidas cuando correspondía. Esto ya fue denunciado. Ahora, si los profesores no quieren defender a sus propios, digamos, asociados, bueno, es un problema de ellos, pero la violencia la están sufriendo los profesores y la están sufriendo los colegios. Raúl, usted, además, yo por lo que veo, como constituyente también sufren algo de violencia, de bullying dentro de la convención. ¿Qué opina de este tema de la violencia? ¿También se traspasa para la convención? Sí, previo a eso, Rodrigo, me gustaría decir que entre la Camila y Matías creo que resumieron muy bien las causas de la violencia y diversas características.
Por lo tanto, casi todo lo que dijeron yo lo doy por reproducido. En la convención yo no he tenido problemas, nunca ningún tipo de agresión, ni verbal ni física, pero otros convencionales sí. Se instala también todos los días un grupo importante de personas en las afueras de la convención para presionar los votos, y en los últimos días, y eso lo sé por formar parte de la mesa directiva, han ingresado personas a la convención autorizados por convencionales, y esos van a pedir el voto derechamente, y lo van a pedir no en forma muy amistosa, por favor apoya esta causa, de modo tal que en la Convención Constitucional también uno puede observar estos grados de violencia, en este caso más bien por presionar a las personas para que voten de una determinada manera. Yo agregaría dos cositas a lo que dijeron Matías y la Camila. Dentro de todas las causas, a mí me parece que un elemento importante lo han tenido también las redes sociales, quizás la televisión también, porque aíslan a las personas y las hacen actuar de otra manera. Hay una virulencia tremenda en las redes sociales. Y por último, también me gustaría agregar que la reacción a la violencia no puede ser con más violencia. Los estudiantes de los colegios, de los liceos, reaccionan con actos de violencia a la violencia. Eso no puede ser. Hay un problema grave que vamos a tener que enfrentar como sociedad. Tomás, de Rementería. Mira, yo he escuchado con interés las expresiones de los contertulios aquí. Aquí hay una base de esto y que sabíamos que iba a pasar, que esto que llamaron neoliberalismo se transformó en un individualismo furioso y en instituciones que llevaron a ser individual. Es mi cuenta, es mi cosa, es mi, es decir, un individualismo exacerbado. Aparte de eso, 30 años de la concertación, donde algunos confundieron la transición con la transacción, y indudablemente empezó a producir esa violencia que es del individualismo, que unas más fuertes, otros menos fuertes, otros más significativos. Pero yo digo, si no hubiese pasado el estallido social, todavía estaríamos discutiendo cómo nos salimos de la Constitución de Pinochet. Y no es que a mí me gusten las explosiones sociales, ni me guste pero la realidad pura y sincera es esa. Ahora, en la Convención Constitucional tenemos varios pintos. Tenemos la tía Pikachu y tenemos a la señora, ¿cómo se llama? Moscovich, ¿cómo se llama? Marinovich. Marinovich. Que es de una insolencia y de una torpeza meridiana. Por otro lado, tienes como el aporte de la quinta región con gente como Raúl Cele, como Agustín Esquella, representan lo que es este país. Pero la violencia, que es lo que nos está pasando hoy día, lo que pasa con los escolares y lo que pasa en la calle, porque eso es, tú cosechas lo que tú siembras. Es decir, que la ministra fue y le bloquearon con un auto y dispararon porque han generado una violencia y lo peor que puede pasar es que la violencia se conteste con violencia. Es decir, y en cualquier lugar. Y hoy día las expresiones como que el gobierno, pero si el gobierno viene llegando, está todavía en la sala de espera, se está organizando. La violencia nos corresponde a todos los chilenos. Lo que expresaba usted, yo aquí atravieso la avenida Marina y tú los miráis, están locos como corren los autos, como corren las micros. ¿Para dónde van tan apurados? Están repartiendo algo. Si hay un nivel bono están repartiendo.
Bono. ¿Cómo? Están repartiendo bonos, don Tomás. No, que ha entrado un tema y si no lo vemos como colectivo, Ok. es decir, como sociedad, yo creo que estamos muy, muy complicados. Camila, yo quiero concatenar esto con el tema y quiero seguir durante todo el programa después con el tema de la Convención Constitucional, sobre el tema que también algunos consideran una violencia institucional lo que está hoy día sucediendo. En el Mercurio de Santiago aparece un artículo hoy día viernes en una cosa que se llama Crónica Constitucional, en que el famoso profesor Sabater dice: chalados ha habido siempre en el mundo, el problema es que hagan constitución. Eso también hay algo de violencia, pero hay algo de realidad, que hay un como lo dijo un convencional, están en la tierra derecha y si es que no se ponen de acuerdo y hacen algo, están apuntando al rechazo, decía Ricardo Montero, inclusive del Grupo Socialista. Quiero partir con usted, Camila. Mira, yo creo, Rodrigo, que hay mucha gente de la izquierda democrática, de centro izquierda, yo me atrevería a decir algunos militantes históricos de partidos políticos como el Partido Socialista, PPD, que ven con legítimo, yo te diría que casi temor, la situación que se está generando en la Convención Constitucional. Porque efectivamente queda muy poco tiempo para que nosotros tengamos que manifestarnos en el plebiscito de salida en el mes de septiembre. Y la verdad es que no es ponerle de más ni ser exagerado, realmente hay normas que son sumamente preocupantes. Ha pasado colado por el tema de los fondos previsionales, pero quizás Raúl nos puede explicitar más. Algo que a mí me preocupa es sobremanera lo relativo al Banco Central, que le están quitando la autonomía al Banco Central. Evidentemente eso no se habla mucho porque no es tan, quizá no vende tanto en la prensa, pero es muy grave. Entonces, cuando tú te das cuenta de que el temor ya no lo tiene uno, que podría yo prejuiciosamente tenerlo porque soy de derecha y decir, chuta, obviamente que a mí me van a parecer aberraciones lo que están aprobando cuando la convención está manejada, no sé, el 80% por la ultraizquierda. Pero cuando empiezan a salir estas voces disonantes que en el fondo concuerdan en cuestiones que yo te digo que son esenciales, las bases de la institucionalidad y de la democracia representativa, que yo ni siquiera te estoy hablando, Rodrigo, de lo valórico, de lo romántico, de lo histórico, no, yo te estoy hablando de dogmatismo puro, y te das cuenta que uno coincide con estas personas que tienen experiencia, que han estado mucho tiempo en política, más allá de los cargos, es porque efectivamente hay algo todavía de sentido común que a la gente común y corriente le está generando decir, ojo, que aquí lo que está saliendo es complejo y es malo para Chile. Mira, yo no sé si eso implique, Rodrigo, y no me voy a aventurar a que gane el rechazo, ni mucho menos, no lo sé. Yo sí, lo que me atrevo a decirte que hay un cierto sentimiento de sobre todo personas mayores a mi edad, que tienen mucho temor, que tienen susto. Okay. Ya, y yo creo que esa es una cuestión, Rodrigo, que va a repercutir sin duda probablemente en el resultado de la convención. De ahí a que gane la prueba el rechazo, yo no lo sé. Okay. Tampoco porque no conocemos el texto final. Exactamente, no podemos saber a prueba de rechazo si no sabemos lo que estamos. No sabemos cuál solamente es el texto algunos párrafos. Exactamente. Y hay que ser responsables en eso porque todavía falta. Pero lo que uno ve de la discusión previa no es bueno. Ok. Abogado Mundaca. Bueno, lo de Sabater que usted ha citado no tiene ninguna novedad, porque Sabater sabemos en el espectro político que se encuentra. Es legítimo su opinión, pero digamos, a mí me parece un poco, aunque puede que en algunos de ellos estén presentes estas características psicológicas, pero a mí me parece que la Convención Constitucional no está compuesta por chalados. Tenemos un convencional aquí presente y no creo que él sea un chalado, ¿no? Entonces, claro, empezar a repetir estas cosas, digamos, como crítica al proceso constituyente, yo también tengo mis diferencias
respecto a lo que se está haciendo. También no estoy de acuerdo en la forma en que se legisló sobre la presidencia de la República. Yo creo que es un peligro lo que se aprobó. Todos tenemos nuestras diferencias sobre lo que se ha aprobado, algunas cosas muy folclóricas, ¿Le por puedo hacer cierto, una pero pregunta, abogado? De la arquitectura general del país, que nosotros nos enseñaron en educación cívica, era la existencia de los poderes del Estado. Y posteriormente han incorporado algunas entidades o instituciones como la Fiscalía. ¿Qué opina usted de que pretendan eliminar la Fiscalía o la forma como está tratando el Poder Judicial, o este tema de la Asamblea Regional, cuyas atribuciones, por lo que yo he estado leyendo, son bastante más pequeñas de las que tiene el Senado, digamos, y más, por decir así, complejas? O, por ejemplo, el hecho de que se quiere eliminar los tribunales de policía local. bueno, mira, si el tema aquí pasa necesariamente por la eliminación que se hizo en el gobierno de Eduardo Frei, mi camarada Eduardo Frei, sacando la educación cívica de los planes, digamos, educacionales del país. Y eso es un error fatal. La mayoría de la gente que está entre los 30 y 40 años, si usted le pregunta para qué sirve un senador, no sabe. O por Oiga, último pero no dice que no todos. sirve para nada, o no sirve para nada. Todos son ladrones, todos cocinan, todos legislan para sí mismos. No existen las instituciones. Esa es una responsabilidad del Estado en un momento determinado en que un gobierno decidió que la educación cívica no era importante. Bueno, ahora tenemos los resultados. Ahora sabemos que el señor Eduardo Frei no tenía razón. Entonces, claramente yo indudablemente yo estoy a favor del proceso constituyente, estoy a favor de que se haya elegido una convención constitucional. Ahora, el tema del resultado, porque yo soy ciudadano, de manera que si a mí el resultado no me satisface desde el punto de vista de mis principios políticos digamos, y morales, simplemente voy a votar rechazo. Si eso es así de simple. O sea, esto de pensar de que nos van a arrasar porque hay un grupo de activistas que están en la Convención Constitucional haciendo lo que ellos quieren, en fin, y arrasando con las mayorías. Bueno, pero si el tema es que el pueblo de Chile es el que tiene la última palabra. Ellos están elegidos, ¿no es verdad? Sabrán o no sabrán hacer su trabajo, pero lo cierto es que van a tener que presentar un producto un día determinado para que el pueblo de Chile lo apruebe o lo rechace. De manera que si el trabajo está mal hecho, como cualquier trabajo, ¿no es verdad?, tiene que rechazarse. Esto no se va a acabar el mundo por una situación como esta. Okay. Sería muy feo que fracasáramos por todo lo que ha significado este proceso constitucional y todos los dolores que ha producido Chile. Pero, ¿no es cierto?, sería feo que se fracasara. Pero si en definitiva el producto es malo, bueno, habrá que rechazarlo. Raúl, usted está allí. Usted es parte de los pocos artículos que se han aprobado, de las pocas cosas que se conocen. Es parte. No se sabe si votó por una u otra cosa porque tampoco ha sido muy transparente para la ciudadanía en general, ha sido medio enredado saber quién vota por qué. Además, las votaciones son a la hora del níspero, entonces tampoco la gente no está en condiciones de ver. Avancemos sobre eso. Partamos con algún punto a través. A ver, hay dos instancias que son diferentes en la convención. Uno es lo que se vota y aprueba en comisiones. Y ahí, claro, hay muchas propuestas que uno podría calificar de delirantes. Pero hay una segunda fase, que es el pleno, donde se vota en general y en particular. Y a medida que estas votaciones van avanzando, estos grados de locura extrema van disminuyendo. Lo que quiero decir es que el pleno, en la votación en general, disminuye parte de las pretensiones exageradas y en particular lo disminuye un poco más. Yo lo graficaba esto como una represa, que el pleno funcionaba como una represa que frenaba las peticiones o las posturas, las indicaciones que eran descabelladas. El problema es que desde hace una semana y media más o menos yo noto que esta represa que contenía los excesos ha empezado a tener algunas filtraciones, por llamarlo de alguna manera. Ha cedido un poco, y ha cedido un poco a algunas peticiones que sí me parecen a mí
muy exagerada. Todavía creo que hay algún grado de sensatez en términos generales, pero lo malo es que la tendencia va para que estas filtraciones aumenten. ¿En qué se ha traducido? Por ejemplo, en dar algunos beneficios a los pueblos indígenas, a mi juicio, completamente exagerados. Unas representaciones en materia de escaños reservados que yo puedo estar de acuerdo en que tengan escaños reservados, pero en la medida que representen proporcionalmente a la población. Lo que yo no puedo estar de acuerdo es que hayan convencionales que hayan sido elegidos, 2 de ellos con menos de 100 votos cada uno, y 6 de ellos con menos de 1000 votos. O sea, los que votaron por mí, votaron por 7 u 8 o 9, perdón, escaños reservados. Ahí es donde se empiezan a producir en una justicia paralela entre los chilenos, que estamos en un segundo nivel, por decir, y los indígenas, en circunstancias que cuál es el derecho Rapa Nui, cuál es el derecho Aymara, cuál es el derecho de los Selkman o Guonas. No existe ese derecho, en general no está escrito. Entonces creo que hay una tendencia que es un poco preocupante, que se ha ido agudizando en el Pleno en las últimas semanas. Hay días como buenos, donde uno tiene confianza y dice, no, esto está mejorando, y al día siguiente vienen un par de brutalidades que lo embarran. Creo yo que lo decisivo va a ser lo que se apruebe en 2 comisiones. 1, sistema político, que es la mía, y 2, los sistemas de justicia, como le llaman ahora, o el Poder Judicial antiguamente. Creo que lo que se define en esas 2 comisiones va a ser clave para determinar el grado de sensatez que va a tener la Constitución política, Rodrigo. Tomás. ¿Qué pasa? Que vamos a volver a hablar de los efectos de nuestra propia historia. La Araucanía es la zona más pobre de Chile. Y ahí están los que estaban cuando llegaron nuestros antepasados emigrantes. Los pascuenses, obviamente, son una comunidad pequeña, pero una comunidad donde los chilenos. Fue Policarpio Toro y con el rey se puso de acuerdo, y porque iba a recibir todo el apoyo de Chile, entonces la isla de Rapa Nui se anexaba a Chile, reconocía a Chile en su dominio. Y a poco andar el Estado chileno pescó la isla de Pascua y se la arrendó en una empresa inglesa para criar chancho y ovejas, y pescaron a los Rapa Nui que vivían por familias al suelo y los amontonaron todos en Anaquena. Y se la arrendaron y pusieron, y los ingleses para hacer eso pusieron una fragata frente a la... Esas cosas están en la memoria de la gente, entonces uno tiene que escuchar con tolerancia, uno tiene que... Y tenemos esto que nos está pasando, y como bien dice Raúl, de repente delirios de la locura. Te está haciendo una interrupción, Raúl. ¿Raúl? Sí, el actual alcalde de Isla de Pascua es hijo del último gerente que tuvo la Williamson Balfour en Isla de Pascua. Y en general el agradecimiento de los Rapa Nui con Chile es enorme, porque ellos estaban en vías de extinción, se los llevaban de esclavos al Perú, y fueron justamente los chilenos los que salvaron a la civilización Rapa Nui. Entonces no es tan así de que Chile haya sido un abusador con los Rapa Nui. Pero Chile arrendó la isla, o no la arrendó después de la... Sí lo hizo, y te estoy hablando de algo que me contaron los pascuenses ahí en Pascua, sus herederos posteriores. Oye, lo que pasó con los Onas, lo que pasó con... Tenemos que reconocer que nuestros antepasados, ¿ya?, hubieron abusos. Y eso no justifica que ahora se responda con abusos desde este otro lado. Yo comparto plenamente lo que dices, que bueno, tu ejemplo de la represa yo creo que es muy bueno. Ok. Se nos pasó el tiempo, pasé de largo, me acaban de retar. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y ya volvemos.
segunda parte de esta cita regional. Hoy día estamos con la diputada Camila Flores, con el convencional Raúl Celis, con el concejal Tomás de Rementería y con el abogado Matías Mundaca. Creo que los temas de la Convención Constitucional nos están, poco a poco, nos están empezando a poner más ocupados de aquello. Había una polémica que se refiere al tema de la aprobación de las normas de la no más AFP y que los fondos sean manejados por una entidad pública, que uno de los convencionales, el convencional Fontela, ha dicho que es una apropiación de los fondos, y otro de los convencionales, el convencional Montero, le dijo que por favor, que no armara esto una guerrilla, que no es efectivo una cosa, que no se puede derivar de eso. Quiero partir con usted con ese tema para posteriormente seguir con el tema pero tocar el tema regional del transporte. Raúl Celis. Sí, respecto de ese punto, lo que ocurrió es que se rechazó una iniciativa popular de norma que se llamaba Con mi plata no, y se aprobó, era la que tenía más firmas dentro de la convención, sobre las 60.000, y se aprobó otra que establece un sistema de reparto para simplificar las cosas. Pero eso se aprobó dentro de la comisión, no se ha aprobado por el Pleno. De manera que es simplemente una idea pero no es una realidad. No ha existido ninguna aprobación por parte de la convención en cuanto a que los fondos... ¿Por qué, Raúl, hay convencionales de centro derecha o derecha como usted que no van al conflicto y otros que crean el conflicto porque, sabiendo que esto no es norma todavía, anticipan o tratan de crear conflicto? No sé, Rodrigo, o sea, son formas distintas de ver la vida. Yo en algunos casos a varios de ellos los entiendo, porque me da la impresión que ellos quieren advertir lo que puede pasar. Entonces, para advertir lo que puede pasar, reaccionan anticipadamente para que se produzca una oposición antes de tiempo. A mí me pasa lo contrario. Yo un poco funciono en base a hechos. Mientras estemos con supuestos, no es un poco la deformación profesional también. Pero efectivamente pasa eso. No ha ocurrido solamente con esas materias de fondos previsionales, sino que también en otras, y con convencionales que uno podría decir que son extremos, pero de lado y lado, porque eso se ha dado en ambos sectores del espectro político, que a lo mejor la finalidad puede ser hasta que anticipar un rechazo a la Convención Constitucional, que a mi juicio todavía no debe producirse. Uno tiene que conocer, como hablábamos hace un rato atrás, el texto antes de poder opinar. Ok. Tomás, estaba poniendo usted la cámara, de repente se mostraba al lado del Cap Ducal cómo pasaban los buses, los vehículos, las micros. Usted es testigo. ¿Qué opina de este tema del transporte regional? Quiero tocar este tema. Yo creo que es un caos. Yo creo que ha habido un mal manejo desde las autoridades anteriores y también de los empresarios, porque es una vergüenza. Después de las 6 de la tarde no hay movilización. No es que hay poca, no hay. No hay. Y con el pretexto de la violencia, entonces la gente no puede, no hay. La gente humilde no tiene cómo llegar arriba, salvo que se tome un Uber que hace un año valía 2.500 y ahora vale 5 lucas. Y te lo estoy diciendo por una mujer que ayer me lo dijo. Tomás, yo acabo de preguntarle al que está haciendo de vocero de los dueños del transporte, que es Andrés Sánchez, el presidente del Wander, y el hijo de Reinaldo Sánchez. Y él me decía, si no es que se puede, si no es que no les podamos subir el sueldo, no hay aquí, hay un horario y no hay choferes. Tenemos máquinas y no tenemos choferes. Y parece que están firmando un convenio con el gobernador y con el CORE para que le financien
la capacitación de 1000 choferes. Pero eso lo hacen ahora, cuando con el monopolio que tenían podían haber armado una escuela de conductores, porque hay que dignificar los trabajos. No, durante mucho tiempo. Oye, yo tenía un amigo que era empresario de autobuses. Su negocio no eran los autobuses. Su negocio era de que ahí se pagaba renta presunta. Se declaraba y pagaba sobre eso. Entonces él tenía otra empresa muy grande de computación donde ganaba mucho dinero y lo pasaba por la empresa de transporte. Y a él le importaba un mono que el señor Marinaki se llamaba en esa época en Santiago. Que los choferes le robaran. Los choferes cobraban 300 lucas, pero se le robaban 500. Cortando el pasaje, me llega por menos. Entonces, cuando tú has fomentado eso, después indudablemente se te da vuelta. Y es lo que nos ha... Ok. Camila, perdone que sea más corto, pero los tiempos se nos han acortado. Camila. No, tranquilo, tranquilo. Mira, yo he estado en contacto, Rodrigo, directo con don Oscar Cantero, que es el dirigente de los conductores de microbuses, también con varios pequeños empresarios que tienen par de micro, sobre todo en la zona de Villa Alemana, y lo que te señalaba a ti el dirigente con el que tú tuviste la posibilidad de hablar es absolutamente cierto. No hay conductores, no hay personas que quieran trabajar como conductores. Y más allá del tema salarial, que efectivamente puede ser un factor, hay otro, y que es también el temor a ser asaltado, a vivir violencia, a ser maltratados. Hay muchas personas que no quieren trabajar para no exponerse precisamente por lo mismo. Entonces, no es que los, no sé, microbuses, taxis colectivos no quieran poner a disposición sus máquinas, es simplemente que no tienen personas que quieran trabajar. Y de hecho, Rodrigo, hay toda en la comuna de Quilpué se está haciendo todo un programa para también invitar a las mujeres a que puedan trabajar como conductoras, aquellas que tengan la licencia correspondiente, por supuesto, y también se atrevan a poder trabajar. Hoy día efectivamente tenemos horario, ya esa pelea horrorosa que era antiguamente, ¿cierto? Por quién cortaba más boletos, que generaba además una inseguridad tremenda, ya no se gesta porque efectivamente hay un salario fijo. Collerear se llama eso, el collereo. Bueno, claro, pero se generaba mucho y era muy, muy peligroso, no solamente para los conductores, sino que también para los pasajeros. Hoy día esas cosas han cambiado y es un drama tremendo, Rodrigo, porque además hay muchas personas que han sacado sus vehículos particulares porque no quieren arriesgarse a contagiarse de COVID en una micro, si eso también ocurre en muchas ocasiones. Es un drama tremendo y yo quiero coincidir en algo con lo que dijo Tomás anteriormente. El Ceremi de Transporte del gobierno anterior lo hizo pésimo. Fue un pésimo Ceremi de transporte y yo te lo digo con propiedad porque me tocó trabajar mucho con los gremios de taxi colectivo y microbuses. Lo hizo pésimo. Yo espero, no conozco al nuevo Ceremi Transporte que fue tiene un buen currículum, era director del tránsito de Limache, además. Ya, no, yo no lo conozco, pero lo que sí espero es que lo haga mejor, porque verdaderamente el que tuvimos antes fue pésimo y en lo personal a disposición de contribuir en todo lo que sea necesario para mejorar esta situación que es realmente un caos en la región. Matías. Y bueno, esto es el epítome de lo que hemos venido conversando todo el programa. Primero hablamos de la violencia en los colegios, después la violencia en las calles, después la violencia, la violencia. Ahora hablamos de que faltan choferes, porque estos choferes en realidad no quieren trabajar porque hay falta de seguridad. ¿Qué significa eso? El no Estado, ausencia del Estado. Yo claramente y derechamente, lo digo aquí, no me va a tildar de comunista, yo soy partidario del transporte público. Transporte público a cargo del Estado o de la municipalidad. Yo no soy partidario de la intervención del sector privado en el transporte público, porque ya está claro, ¿no es cierto?, que no se cumple con el servicio, que no se da un buen servicio, es más, incluso, ¿no es cierto?, no se presta el servicio. De manera tal de que aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿No es cierto? En la mayoría de estos casos es un problema de seguridad pública. Y el problema de seguridad pública es porque el Estado está ausente
de los lugares donde debía estar la presencia del Estado, no solamente con policía, sino que además con ciertos emplazamientos que son evidentes. Si el tema del narcotráfico en las poblaciones no es verdad, es porque el narcotráfico ha llegado a ser el estado de las poblaciones. Cuando se muere una vecina, el narcotraficante paga el funeral. Cuando hace falta, digamos, dinero para comprar remedios para una vecina que está enferma, el narcotraficante paga los remedios. Tienes un problema con el audio. Algo hiciste, parece, en el micrófono. ¿Me escuchan? Ahí sí. Entonces, es un problema endémico y es el problema de la falta de Estado, de la falta de intervención del Estado en cuestiones que son fundamentales. Gracias. En donde no está el Estado, funciona la delincuencia. Y ese es el problema, la seguridad. Gracias, compañero Mundaca, proponiendo estatizar el transporte público. Andemos como Raúl en Celi. Santiago. Sí, yo no creo, Matías, que por poner transporte público vayas a resolver el problema de la seguridad. La seguridad la combates con carabineros, ¿verdad? Y el problema de orden público en Chile es enorme. No creo que una empresa pública vaya a poner, influir para nada en la seguridad pública, una empresa pública de transporte. Hay que ver lo que pasaba con el metro nada más, ¿no? Y aquí lo que hay también es un problema de remuneraciones. ¿De dónde va a sacar plata el sector público para financiar las remuneraciones de los choferes? No hay interesados, eso yo lo había comprobado también desde hace un par de meses. No hay gente que esté dispuesta. O sea, aparte del temor, hay un problema de baja remuneración. Y bueno, y eso lo va a financiar el Estado. ¿Y cómo lo va a financiar? ¿Cómo lo va a financiar si quiere, de acuerdo a varios convencionales, decrecer? O sea, crecer menos el país, tener menos plata. Yo no creo que el problema esté en eso. Sí creo en lo otro que dijiste hace un rato atrás, de la falta de Estado. Efectivamente, ha habido una falta de Estado, ha habido en los últimos años una pérdida de control del orden público, que es la base para que una sociedad funcione. Y para terminar, me gustaría citar algo que me dijeron hace una semana, en una comida, donde me comentaron que hace 20 años un australiano acá en Chile, que eran dueños de una empresa muy importante en la región, había comentado, yo conocía a este australiano, que no se explicaba cómo en Chile no habían más conflictos sociales si la secretaria o alguien del personal de aseo ganaba menos de 10 veces lo que ganaba el gerente general. Él anticipaba hace 20 años un conflicto por un problema de remuneraciones. Ojalá nosotros miráramos un poco lo que ocurre en países desarrollados, como en el caso de Australia, y los imitáramos, ¿eh? Y no tratáramos de imitar a países que han fracasado sistemáticamente en el combate contra la pobreza, como es muchos de los vecinos a los cuales estamos tratando de imitar en este momento. Tomás. Argentina, Bolivia. Mira, yo creo que los últimos minutos se los podría haber ahorrado Raúl, porque iba súper bien. ¿Ah? Casi revolucionario. Indudablemente el Estado no puede estar ausente, porque el Estado es el tema de nosotros. Yo te digo que en este país no haya tren, porque la arbitrariedad de un gobierno militar hizo desaparecer el tren. Que el compañero Lagos, que a usted tanto le gusta, trató de sacarlo adelante, lo criticaron, lo apabullaron, el gobierno Bachelet no siguió con porque para restituir lo que durante 20 años no se había hecho en ferrocarriles, indudablemente para un país como el nuestro había que usar más material reciclado. La mejor demostración de eso es el Merval, con todos los errores que pueda tener, pero transporta a la gente del interior a Valparaíso dignamente, y el Merval es nuestro. Entonces, el que no quiere usar el Merval y quiere andar en su auto, entonces paga impuestos por tener
su auto. Y eso es lo que no hacen. Hoy día estamos saturados del tránsito, saturados. Porque entre la pandemia y esto, entonces todos tenemos auto, es decir, es imposible. Cuando, mira, lo principal, voy a volver a insistir, es la sociedad de lo nuestro, y el transporte público es el mejor ejemplo de eso. Si nosotros tuviéramos un transporte público digno para la gente, andarían menos autos y estaríamos bastante más relajados. Ok, Camila, yo no quiero continuar con esto con ustedes, quiero hacerle una pregunta muy en serio. ¿Cómo usted puede estar porque el retiro del 100% de los fondos, o el quinto retiro? Cuando eso significa el retiro del 100% de los fondos, significa el desastre, se caiga el mercado financiero, una inflación, pero terrible. Ahí, no, perdone que se lo pregunte para que me quede dando vuelta. No, y te lo agradezco, Rodrigo, muchísimo que me hagas la pregunta. Estoy absolutamente y cada día más convencida de apoyar todos los retiros que sean necesarios y también absolutamente del 100% de los fondos, porque yo tengo la legítima desconfianza y más allá de los procesos en los cuales se vaya desarrollando la escritura de la nueva Constitución, de que efectivamente los fondos de pensiones no van a estar en las manos de cada uno de los trabajadores y que se va a buscar hacer solidaridad con nuestras platas. Y te digo, que pueda pasar lo que pasó el año 2001 en Argentina con el corralito, lo creo absolutamente posible en Chile. Estoy convencidísima y cada día más de que yo prefiero... Camila, escúchame, perdóname Rodrigo, que por favor, pero déjame terminar mi idea. pero usted sabe el Pero yo efecto prefiero económico que que una significa. persona... Pero por supuesto, lo tengo clarísimo. Yo soy abogada y estudié micro y macroeconomía. Lo sé muy bien. Pero yo prefiero que una persona tenga, aunque sea el 50% de sus fondos, porque evidentemente va a perder, a propósito, ¿cierto?, de los efectos económicos que se van a tener producto de los retiros 100%, antes de que no tenga nada. Antes que no tenga nada. Eso es la realidad. Y no es ser alarmista, es ser sumamente pragmática y objetiva. Porque más allá, insisto, de procedimientos más o menos en los que nos encontramos, tenemos el proceso constitucional, 2 ministras de Estado diciendo que los fondos no eran de cada uno de los trabajadores y por lo menos 2 proyectos en el Senado presentados para la nacionalización y expropiación de los fondos de pensiones. Abogado Mundaca. Bueno, yo también estoy en contra del quinto retiro, igual que la Camila. No, si la Camila está a favor. Bueno, lo digo en tono de broma, ¿no? Y me parece que provocar un desastre como ese al amparo de que con mi plata no, me parece grave una situación como esa, porque ya todo el mundo está consciente y ha comprendido perfectamente cuáles son los efectos que producen estos retiros en la economía. A grado tal que el principal promotor de estos retiros, el presidente Boric, ya no está de acuerdo con eso, porque en definitiva se dio cuenta que con las ayudas que dio el Estado en su momento en un tema de pandemia era suficiente para financiar a la gente que estaba con más problemas. De suerte tal de que yo también estoy en contra del quinto retiro y en ese caso tengo clarísimas las consecuencias de una medida como esa. Yo creo que hay que focalizar, no se puede ser tan mano abierta. Hay un grave problema que no se han actualizado las bases de datos del registro social de hogares, y eso va a poder ser un problema dentro de los próximos meses con los bonos que se vienen, porque efectivamente es así, no se han actualizado las bases de datos. Entonces vamos a tener mucha gente enojada esperando los bonos porque el Estado no ha hecho su trabajo, no ha hecho la pega de actualizar los registros sociales de hogares, porque evidentemente hay muchos hogares que entraron a este registro con posterioridad a la pandemia, y por lo tanto entonces va a haber ahí un gran problema. Ese va a ser el problema que probablemente el gobierno va a tener que enfrentar dentro de los próximos 30 días. Muchas gracias, Matías Mundaca, Tomás de Rementería, Camila Flores, Raúl Celi. Su minuto final para cada uno, don Raúl Celi. Respecto del quinto retiro, bueno, pongámoslo en la Constitución, que los fondos son privados y eliminamos el problema. Y que el presidente Boric, si está en contra del retiro, incentive esta posición. Creo que es tan simple como eso, o sea, ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace.
Yo espero que ahí el propio presidente entonces tome la iniciativa y pida que ese derecho se consagre en la Constitución. Muchas gracias. ¿Tomás Armentería? Mira, yo en el poco tiempo que tú me das quiero decir una cosa que nos afecta a nosotros los que tenemos más de 65. La ley debería decir hoy día, con los fondos que tanto cacarean que son nuestros, sus fondos, ahora descubrieron que son nuestros. Y aquellos que ya cumplimos la edad de jubilación, tengamos el derecho al retiro de los fondos y invertirlo porque creemos en un fondo solidario que el Estado propone, o los agarro y me los gasto en lo que me dé la gana, o como me gusta la AFP y me gusta que me afilen, me quedo en la AFP. Eso es libertad, lo demás es puro demagogia y venta de cuentos. Y te voy a decir más, que hasta el día de hoy los enfermos terminales no puedan retirar sus fondos. Gracias. Es una vergüenza. La palabra es afilien, Tomás, la palabra es afilien. Te lo afilan. Camila. Es una vergüenza. Mira, yo creo absolutamente, y dado cómo están las cosas y que no hay norma expresa de que efectivamente cada uno de estos fondos correspondan a los trabajadores, señores, a los trabajadores, por lo que se sacaron, discúlpeme, la cresta, 30, 40 años trabajando. Bueno, si no hay norma expresa para eso, yo prefiero 1000 veces el quinto, el sexto, el retiro del 100%, todo, absolutamente. Y que, mira, concuerdo, y si una persona quiere tenerlo en la cuenta 2 de la AFP, que lo tenga, si una persona lo quiere invertir, que lo invierta, efectivamente las consecuencias a mí me sorprenden, porque ahora todos la están viendo. Yo escucho a Matías y es como que no sé qué pasó. Gracias, Carmina. Meses atrás, como no eran gobierno, creían que era malo, hoy día creen que es malo y antes creían que era bueno. Entonces... Gracias, Camila. Matías no es gobierno, lo acaba de decir Matías. Sí, también es parte del gobierno. Si votó por Boris, ¿de qué me está hablando? Sea oficialista. Que no sea parte del aparato estatal es otra cosa. Matías. Bueno, en verdad yo la verdad es que pienso sinceramente que los fondos de la AFP no son de los trabajadores. Yo pienso sinceramente que son de las AFP, los administran la AFP y no he visto en ninguna parte permitirle a un trabajador, salvo a través de las modificaciones constitucionales, que un trabajador puede meterle mano a sus fondos. Los fondos no son de ellos. Es más, están colocados en las empresas en Chile, digamos, a baja tasa. Entonces, terminemos con los eufemismos. Si queremos elegir, elijamos. ¿Queremos un sistema tripartito? Hagamos un sistema tripartito. ¿Ah? Si queremos encargarle la administración de los fondos de los trabajadores a un organismo estatal, como el Banco Central, una especie de Banco Central, hagámoslo. Pero que la gente tenga la posibilidad de elegir, si en eso consiste la libertad. Ok, muchas gracias, Matías Mundaca, Tomás de Rementería, Camila Flores, Raúl Cede. A usted que nos está mirando, un gusto para mí estar nuevamente en su casa. Quiero mandarle un pésame a la familia del ministro Julio Miranda, que en paz descanse. Un gran ministro, un gran abogado, un gran profesor y una gran persona. Que estén ustedes muy bien.